René Delgado, como todos los martes. Querido René, ¿cómo estás? Bien, bien, querido Pascal. Oye, pues saludando a los radioescuchas y sin ánimo de entrar al debate en torno al balance de los 100 primeros días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo quisiera concentrar el comentario de hoy en una frase que pronunció el mandatario justamente al hacer su propio balance de esto que se considera el periodo de gracia. Esa frase es breve. Dijo el mandatario, y cito de manera textual, dijo: es importante decir que en serio, sin retórica o demagogia, existe la determinación de mandar obedeciendo. La idea de mandar obedeciendo ha sido bastante socorrida, diría, durante los últimos probablemente 25 años, 20 Los años. zapatistas lo pusieron de moda, ¿verdad? El que primero, Sí. justamente el que primero lo puso en Los boga. zapatistas, los de finales del siglo Así es, en XX. 1994 Sí, era una frase del subcomandante Marcos sí. que exigía que se mandara obedeciendo, que ese era el sentido del encargo, de la encomienda que el pueblo daba a los mandatarios. Y desde luego ahora el presidente López Obrador la ha incorporado a su vocabulario, por no decir a su diccionario político. Es desde luego una frase entusiasmadora porque entiende el mandato no como la facultad de ordenar, sino como el propósito de responder el encargo o la encomienda recibida a través de las urnas y en esa medida atender lo que la gente está pidiendo. A título de prueba de su disposición a ejercer el mando de ese modo, el jefe del Ejecutivo señaló que por eso se llevaron a cabo las consultas sobre el aeropuerto, sobre el nuevo aeropuerto que habría de construirse en Texcoco, así como sobre el gasoducto que habrá de alimentar a esta planta de ciclo combinado que es la de Huesca en Morelos. Es más aún, en la manera de principio de su actuación, López Obrador dijo que es prioridad actuar siempre con respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo. Y ahí lo vuelvo a citar. De cumplirse a carta cabal ese propósito presidencial, Pascal, es evidente que nos vamos a encontrar con consultas mucho más seguido de lo que nosotros mismos pensamos, y entonces sería deseable, Pascal, honestamente, que el jefe del Ejecutivo propusiera reformar el artículo 35 de la Constitución, que hoy en su fracción séptima, al hablar de los derechos ciudadanos a votar, reivindica el derecho de acudir y de participar de manera directa en la democracia a través de la consulta popular. Aunque el modo que lo hace no empata con, digamos, pues las prisas del actual gobierno, ni con lo seguido, tú lo dices, que podrían o que quisiera el gobierno hacer este tipo de consultas, porque prevé que solamente se hagan de forma concurrente con los procesos electorales federales. Justamente por esas razones que creo que hay que modificar Sí, el artículo 35, sí. porque hasta ahora las consultas populares se han realizado por fuera del margen de la ley, punto. Es decir, incluso su valor se ha visto disminuido, por no decir pervertido, Pascal, porque en el fondo el convocante de la consulta es el que organiza la consulta, el que formula la pregunta en la consulta, el que determina los días de participación en la consulta, las condiciones que deben de tener los participantes en la consulta, y desde luego es el que certifica la validez de los resultados. Esto es, está actuando en el primer caso el convocante y en el segundo el presidente de la República como juez y parte de un ejercicio. En el caso del aeropuerto hubo cierta tolerancia al ejercicio porque en el fondo estábamos hablando del presidente electo, del gobierno que habría de entrar
el 1 de diciembre del año pasado, pero que todavía no era un gobierno constitucional ni formalmente constituido. Y en esa medida se entendió, bueno, como un ejercicio que llevaba a cabo más bien un movimiento, en este caso Morena, pero en el segundo, en el de Huesca, pues sí era ya una autoridad constitucional la que convocaba, y llamó mucho la atención que se dijera que, bueno, sobre la base de la votación, la gente estaba a favor de la construcción, bueno, de la puesta en marcha de esta planta eléctrica Cuando allá. votó como el 3% de... Es que se dio por resultado que el 59.5% de los participantes estaban a favor y solo el 40.1% estaba en contra. Pero en la medida en que no hay un padrón electoral, y aquí lo comentamos en aquel entonces, Pascal, el padrón electoral de los municipios que participaron de Puebla y Tlaxcala y de la totalidad de los municipios de Morelos, si se hubiera tomado en cuenta ese padrón, el gran ganador hubiera sido el abstencionismo. Como con 95%. Arriba del 95%, Arriba del 95%. casi a 97%. Sí. Y entonces, Pascal, si en verdad se va a enriquecer y no a debilitar la democracia, es preciso justamente lo que tú decías, es decir, que se revise el artículo 35 constitucional, porque como muchos otros derechos garantizados en la Constitución, el propio sofisticamiento en la redacción anula la supuesta garantía consagrada. Porque además pide una participación de 40% mínima, ¿no? Híjole, para que sea válida. Para que sea vinculante. Sí. Y tiene que participar, autorizar la consulta o sancionar la consulta el Congreso, a su vez el Instituto Nacional Electoral, más tarde la Suprema Corte, y el dato que, bueno, tiene una serie de temas limitados en los cuales se puede aplicar la consulta. Por ejemplo, no se puede someter a consulta el gasto. Y si a fin de cuentas el aeropuerto o la propia planta tienen que ver con un gasto presupuestal, se podría cuestionar si es válido o no someterlo a consulta. Como ocurrió en Baja California con la consulta sobre la planta cervecera. Así es. Sí. Entonces, si realmente, como dice el presidente, va a mandar obedeciendo y realmente vamos a tener del derecho de participar directamente en la democracia y particularmente en la toma de decisiones, sería menester de algún modo modificar el 35 constitucional y entonces sí dar por bueno que se esté echando mano de un recurso democrático importante. Pero en fin, habrá que ver si en efecto se manda obedeciendo o si vamos a tener que obedecer lo que se mande. Gracias, querido René. A René Delgado usted lo puede escuchar martes y jueves en este espacio para Fortuna Nuestra. Vamos a